expedición de San Martín. El 10 de noviembre de 1820, San Martín desembarcaba junto con la expedición libertadora en la costa norte del Perú, en el puerto de Huacho, para luego pasar a Huaura y establecer su cuartel general. Era la culminación de una de las más grandes epopeyas de la historia de América Latina. Un ideal que tardó 6 años en cristalizarse y llegar al Perú, es decir, al corazón del Imperio Español, para lograr su independencia, sin la cual toda América peligraba. Aquí tenemos los mapas en donde se ve, bueno, no demasiado, pero donde está el puerto de Huacho. Ya Jorge Ortiz nos ha hablado bastante sobre las características de este puerto. Pero en realidad, bueno, lo que me interesa comentar es cómo fue la organización de ese ejército, cómo se financió, dónde se tomaron los recursos, quiénes fueron los que proveyeron armas y alimentos y se creó esa gran, digamos, unidad de 5.000 hombres. Tomando como base el clásico trabajo de Bartolomé Mitre y el de Beatriz Bragone, uno de los trabajos más acabados sobre el tema, voy a precisar sobre la logística empleada, que al decir de uno de los integrantes del ejército de los Andes, el general Jerónimo Espejo, todo fue cuidadosamente preparado y nada quedó al azar. La administración de recursos, el mantenimiento del ejército, la disciplina, la formación de una cadena de mando, los presupuestos, todo esto permite demostrar que dicha organización estuvo minuciosamente pensada, pero no alejada de complicaciones hasta que se logró su objetivo. Pero entonces retrocedamos en el tiempo y veamos cómo fue construyéndose este gran ejército. En enero de 1814, San Martín fue nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte y desde ese momento comenzó a trabajar para el mejoramiento de las huestes que se encontraban en Tucumán. Es aquí, dice Lynch, que San Martín comenzó a mostrar la capacidad organizadora que fue la clave para lograr sus éxitos militares. Luego de un tiempo que se retiró a Córdoba por razones de salud, se le encomendó la administración del gobierno de Cuyo y se instaló en Mendoza, donde crearía el ejército de los Andes para cruzar la cordillera. La primera acción de San Martín fue recomponer los fragmentos que había quedado el ejército del norte comandado por Belgrano. Debía modernizar los cuerpos, formar soldados, instrumentar entrenamiento. Pensemos, y esto es muy importante, que San Martín fue el único militar americano de carrera educado y formado en España desde muy pequeño, y debía aportar todos los conocimientos a la creación del nuevo ejército. Por un lado, puso en prácticas unas severas reglas de comportamiento de acuerdo a los reglamentos que conocía de origen español y estableció otras medidas que pudieran adecuarse a la realidad. Entonces, ¿cómo estaba constituido? Según las investigaciones de Beatriz Bragoni, nos indica que en el lapso de 100 días, en el año 1815, logró levantar una leva de 1.200 hombres en la ciudad y en la campaña, incorporando los llamados vagos y mal entretenidos, mestizos y criollos pobres, como era evidente en la mayoría de las unidades. Y también población esclava, que fue seleccionada por sorteo previa compensación a sus propietarios, eligiéndose aquellos que eran útiles para el manejo de las armas y otros que, digamos, se integraron los batallones de infantería, que eran más aptos para la caballería, que eran los blancos, mestizos e indios. La renta, es decir, todo esto que estoy comentando, necesitó de una renta, necesitó de derechos, de alcabala, diezmos y todo lo que se podía recaudar en las receptorías de la aduana. Toda esta renta proporcionada justamente fueron utilizadas para el pago de los sueldos militares.
y los empleados, pensiones que llegaban incluso en 1815 a un total de 12.365 pesos. Los soldados recibían 4 pesos mensuales, los cabos 5 pesos, los sargentos 8, mientras que el gobernador intendente recibía 250 soles. Estos sueldos correspondían al 73% del total de la renta percibida, lo que indica, evidentemente, que para San Martín lo más importante era el salario, porque era una forma justamente de mantener tranquila la tropa. Jerónimo Espejo, que recién lo nombré, también que es un general del ejército, comenta que los salarios se pagaban con religiosidad, porque era una forma de mantener la obediencia y la libertad, perdón, la lealtad e impedir problemas de insubordinación y deserción. El ejército comenzó a salir de Mendoza el 9 de enero de 1817, cruzó los Andes, por los pasos centrales de Uspallata y Los Patos, en 2 grupos, uno por el norte, otro por el sur, para asegurarse el territorio chileno y derrotando a los españoles el 12 de febrero de 1817, aunque en realidad la batalla, esa fue la de Chacabuco, pero en realidad la batalla final fue el 5 de abril, es decir, prácticamente un año después, en Maipo, en las afueras de Santiago. Y de esta forma se logró, digamos, que la primera parte de la campaña sanmartiniana. Se me pasa. Ahora bien, ya a partir de 1818 se van a presentar una serie de obstáculos y complicaciones, justamente cuando no se puede mantener el pago de la tropa, cuyos sueldos justamente llevaban a un atraso en 1818 de 3 meses, lo que podía provocar la dispersión de la tropa y, como lo hizo notar San Martín en una nota enviada al director supremo en las Provincias Unidas, el general Pueyrredón, evidentemente él mismo sentía que el ejército de los Andes estaba próximo a ser disuelto por las necesidades económicas en las que estaba atravesando. Esta nota que puse evidentemente muestra justamente la gran situación, el conflicto que se vivía en esos momentos. Aparte de la situación económica, también comenzaron a aparecer disidencias internas entre los oficiales de los batallones y regimientos de la tropa y, digamos, entre la tropa y entre el ejército de los Andes y el ejército de Chile. Es decir, había 2 ejércitos. Y a su vez, dentro del ejército de Chile, el conflicto y las disidencias que existían entre los que lideraba O'Higgins y otra porción menor, pero que se había incorporado al ejército, que eran los que venían de la facción de José Miguel Carreras. Y otro de los problemas que van a tener también son los premios concedidos a los oficiales, que en este caso se les daba al ejército de los Andes, perdón, al ejército de Chile y no al ejército de los Andes. Entonces todo esto generaba una serie de conflictos. Originalmente, ya desde el año 1819, O'Higgins había pactado con el gobierno argentino llevar la expedición, es decir, el coste de la expedición en ambos estados. Pero en 1820, justamente desde Buenos Aires, Pueyrredón no autorizó el viaje a Lima y es así que la expedición va a ser financiada por el ejército chileno. Entonces, a partir de ese momento, el gobierno chileno va a proponer obtener 300.000 pesos del vecindario de Santiago. Esto fue un empréstito que se llamó en Chile empréstito expedicionario y que llegó apenas a juntar en ese momento 28.900 pesos, que es muy poco comparado con lo que se necesitaba. Se pensaba de que se necesitaban por lo menos, como dije antes, unos 300.000. Y al final esto fue provocado porque evidentemente el vecindario daba modestas proporciones.
también se entregó efectivo de las casas extranjeras, como también vamos a ver, y otras asignaciones que se lograron al final mediante la coacción. Otro método a través del cual se buscaba la financiación del ejército fue un sistema de licitación en la que varios particulares entregaban una propuesta al gobierno y de acuerdo al costo y la organización, ellos se comprometían, digamos, a sostener, por ejemplo, una porción determinada de esta fuerza expedicionaria que era de 4.000 hombres. De esa manera los empresarios se hacían cargo de la expedición financiando el costo de los transportes, sueldo de la tropa, a los oficiales, a la maestranza, capellanes, en suma, todo lo que se era necesario e incluso proveían caballos, vestuarios, víveres, gastos de operaciones y almacenaje en especial. Justamente esto también se va a ver como en el caso del Perú cuando llegue San Martín. Esto es un contrato, ¿no? Un trabajo realizado por María Méndez Beltrán en Chile, que nos indica, es una compañía privada formada por Peña, Solar y Zarratea, y estos son los gastos en los que incurrieron para sostener este ejército durante 4 meses, y lo que costaba cada uno, ¿no? Es decir, estos son los gastos a los que luego le van a reclamar de alguna manera al gobierno de Chile. Van a ir pagando, pero siempre va a quedar un resto. Entonces, tenemos aquí los soldados embarcados hacia el Perú, 180.000, 500 hombres entre oficiales y maestranza, costaba 20.000, caballos, 1.400, vestuarios, los vestuarios eran 16 pesos cada vestuario, víveres en su conjunto, e incluso el mantenimiento en en Valparaíso hasta el 10 de junio. Todo esto sumaban 244.000 pesos, y era lo que justamente era el gasto. Se calculaba que la manutención era por 5 meses. Bueno, luego de la preparación del Ejército Unido, digamos que cómo estaba conformado, ¿no? Es decir, hay 2 ejércitos, uno que es el Ejército de los Andes y otro que es el que llega desde Mendoza, y otro que es el Ejército de Chile, y que los 2 unidos se conformaron y nombraron Ejército Unido Libertador. La cantidad de integrantes de estos batallones son, digamos, entre oficiales, suboficiales y soldados, y diferentes batallones llegaron a 2.512 en total. Esto es el Ejército de los Andes. El Ejército de Chile era un poco menor, pero también alcanzaba a 1.981 integrantes. En total, entre los dos, eran 4.799 personas, entre oficiales, suboficiales, soldados y capellanes. Es decir, hay algunas diferencias, diferentes historiadores indican más o menos una cantidad diferente, pero están próximos a los 5.000 hombres. Además llevaban pertrechos, bueno, no voy a, más o menos, digamos, las piezas de artillería, 10.000 fusiles, 2.000 sables, toneladas de víveres, una imprenta y también un y un hospital de campaña con 600 camas. Es decir, que estaba todo bajo su control. Incluso si nosotros vemos acá cómo estaba compuesto el Estado Mayor, prácticamente es un séquito de personas extraordinario que viajaban con San Martín. El Estado Mayor estaba a cargo de Gregorio de las Heras, que era y también viajaba su primer ayudante, además viajaban ingenieros militares, capitán, un teniente y 19 oficiales. Por otro lado, San Martín tenía 4 edecanes: Tomás Guido, Diego Paroicien, José Caparrós y José Arenales. Y llevaba 3 secretarios: Monteagudo para la guerra, Juan García del Río en relaciones exteriores y Dionisio Vizcarra para la hacienda y la contabilidad. Además, viajaban otros 2 militares como José Antonio Álvarez de Arena y Toribio Luz Uriaga, que eran los que se iban a encargar
de la parte, digamos, de la conducción del ejército. Bueno, además había la escuadra, 8 buques de guerra con 247 cañones, víveres para 6 meses, es decir, bueno, para los 1.600 soldados y marineros de los cuales se hablaba de que 600 eran extranjeros, generalmente justamente ingleses, que eran los que armaban, que estaban en la escuadra. Y transportes para la provisión de tanta cantidad de vituallas como era para sostenerse en 4 meses, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver hasta acá, que casi la expedición estaba más o menos, digamos, podía sostenerse durante esos primeros 4 meses, es decir, que estaba preparada, digamos, para sostenerse durante ese tiempo. San Martín, aparte, y esto lo sabemos, contó con agentes secretos en el Perú, con quienes mantuvo correspondencia, esto fue constante, le brindaban información de la situación, cómo estaba la situación en el Perú, cuál era, por lo tanto, evidentemente San Martín no llega a un lugar desconocido, ¿no? No es casual incluso el desembarco en Pisco o incluso el deseo de continuar hacia el norte de Lima. El objetivo era contar con una extensa costa a su favor, mientras que las campañas de Arenales hacia la Sierra Central y sus victorias en Cerro de Pasco podían permitir, digamos, cercar Lima y cortar el aprovisionamiento. Desde un comienzo, y esto se encuentra en varios documentos en la colección documental, el plan de San Martín era desestabilizar las líneas enemigas más que el enfrentamiento directo. Entonces, ni bien desembarca en el Perú, en las costas de Pisco, ahí mismo ya se le van a incorporar a su ejército 600 esclavos. Y a la par decide enviar justamente la división de Antonio Álvarez de Arenales a las provincias interiores, con el objeto justamente de obtener caballos, obtuvo voluntarios, además frutas, verduras de Chincha. Posteriormente, en Nazca, bueno, va a recolectar mulas, caballos, distintos tipos de géneros para repartir entre la tropa, y él, esto también es dicho en una de sus declaraciones, que él consideraba que las abundancias de recursos en el país eran suficientes para las necesidades de la escuadra y del ejército. Contó además con un grupo de guerrilleros y montoneras que llevaron a cabo no solo el aprovisionamiento de pertrechos, sino también la distribución de pasquines, proclamas, ¿no? La seducción, que debía ser la ocupación principal, y era esto la llamada, digamos, guerra de zapa o guerra de seducción, que había utilizado ya anteriormente con la independencia, cuando se da la independencia de Chile. Bueno, San Martín en el Perú el aprovisionamiento fue prácticamente aportado en esa etapa por la población, en especial cuando mantuvo su cuartel general en Supe, que como bien ha señalado Luis Alberto Rosado, de acuerdo a sus investigaciones en la región, era una zona muy rica y le permitía obtener lo necesario, caballos y cabezas de ganado, además de el armamento y alimento. Otra región que también va a participar en el envío de mulas y caballos fue la región de Chiclayo, los vecinos de Chiclayo, y el departamento de Lambayeque fue el principal proveedor del ganado y de la carga y transporte, además de otras necesidades que era conseguir el forraje. Es decir, los caballos era una de las cosas más importantes que necesitaba, ¿no? Bueno, en Lima, ya cuando se instala en Lima, lo primero va a ser
un empréstito, para pedir un empréstito de 150.000 pesos. Él pide esto, pero no llega a cubrir la cantidad. También el consulado va a aportar, en ese momento él ya lo había denominado Cámara de Comercio, y unos 24.830. Evidentemente ya no era tanto lo que estaba aportando como fue durante la campaña, durante el gobierno español. Y otra medida, bueno, eso también sabemos, fue la de gestionar un empréstito inglés de 1.200.000 libras esterlinas, pero este empréstito va a llegar luego de la partida de San Martín, cuando está el Congreso Constituyente. También la municipalidad va a acordar confiscar bienes, casas de españoles, como la de Juan Ramírez, el comerciante también Fernando del Mazo, su hacienda de Caucato, que todo esto había alcanzado 305.000 pesos, es decir, las confiscaciones. Para ir redondeando y ya terminando, digamos que durante 1820 los aportes fueron prácticamente de la población. En 1821 ya comienzan las confiscaciones, las rentas, los cupos, ¿no? Solicitados. En 1822, sabemos, es el juzgado de secuestro. Comienza también el secuestro de las haciendas y eh, de las de las haciendas que habían dejado los españoles. Fue recién en el caso del Perú que en 1823 y 1824 donde las casas comerciales extranjeras van a aportar, es decir, estos van a ser contratistas como lo habían sido en el caso de Chile, que le van a proveer todo lo necesario para sostener el ejército, ¿no? Compra de armamento, vestuarios, alimentos, ¿no? Y esto es, evidentemente, está claro que es en función de cómo se va acrecentando la guerra a partir de la llegada de Bolívar y la toma de decisión de un enfrentamiento directo. Mientras que en este periodo de 1820 prácticamente no hay una intervención, no hay un enfrentamiento directo, y esto se ve también como es la población la que va a sostener. Solamente para terminar, esto es un poco, ya que pensamos que son 5 pesos mensuales, que eran los gastos de alimentación de cada soldado. Hay raciones, las raciones contenían según los reglamentos, pero que no sabemos si hasta qué punto se usaron o si porque todo dependía de dónde estaban ubicados. Por ejemplo, esto es una ración que contenía galletas, carne salada, arroz, azúcar, frijoles, ají, sal, vinagre, bacalao, garbanzos, vino, té, muchísimas cosas. Pero esto lo he visto en un contrato específico de los comerciantes, pero para el traslado de la tropa en las embarcaciones. O sea que evidentemente debían llegar muchos más víveres. De acuerdo digamos, a las memorias del general Miller, los soldados en Campania se les suministraba una ración diaria compuesta por carne únicamente, pocas veces pan o maíz, y los soldados incluso asaban su carne y generalmente se la comían sin sal. A modo de conclusión, entonces, para ya dar final a mi exposición, San Martín tuvo muy claro que lo importante para sostener el ejército era el pago de los sueldos de manera regular para impedir la deserción y la sublevación de la tropa, que sabemos que hubo varias y que una de las causas era eso. Mantener esas fuerzas militares fue uno de los mayores desafíos de las guerras de independencia. Durante el protectorado, como durante el gobierno de Bolívar, la financiación de la guerra se llevó a cabo con el aporte de la población. Empréstitos extranjeros, cupos de guerras, confiscaciones, requisas de alimentos fueron la forma que se utilizaron para el aprovechamiento. Por lo tanto, al fin de cuentas, la guerra fue pagada por el pueblo. Nada más.